Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar en este programa tan hermoso, cuidando la semilla verdadera. Para mí es un honor poder ser partícipe y poder llegar a cada hogar, a cada casa, a cada lugar donde se sintonice esta sintonía de la palabra del Señor. Y quiero agradecerle a Dios por este privilegio tan hermoso que nos regala, y también a nuestro amado apóstol por tomarnos en cuenta para poder trasladar un mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que anhelan oír su palabra en esta hora. Quisiera siempre poder iniciar con una oración para que no sean mis propias palabras ni mis propios pensamientos, sino que sean los pensamientos y las palabras de Dios en mi boca para poder edificar a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que tengo de poderme, Padre, reunir, Señor, poder impartir tu palabra en esta oportunidad tan hermosa. Te ruego, Señor amado, que bendigas, Padre, a tu pueblo que está sintonizando. Permíteme edificar. Ponme tus palabras en mi boca. Sé tú el que hables en este tiempo, Señor, y puedas edificar y traer la respuesta a los corazones que lo anhelan, Señor. En el nombre de Jesús, danos las unciones necesarias, danos las unciones, Padre, para poder impartir tu palabra. Da la unción apostólica, profética, magisterial, evangelística y pastoral, Señor, para poder ser edificados. Abre nuestro oído, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos y abre nuestros pensamientos para poder ser edificados en este tiempo precioso que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. En este tiempo tan hermoso que el Señor está habilitando para su iglesia, para su novia, debemos de saber y tener bien claros, hermanos, que todo lo que se hace es para prepararnos a la venida del Señor. Y siempre que nosotros vayamos a impartir un mensaje, debe de ser el centro, enseñar que debemos estar listos para ese advenimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como sabemos que hay ubicaciones espirituales de la venida del Señor, veo yo en el libro de Oseas, quisiera que me acompañe. El libro de Oseas capítulo 2 versículo 14 dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Me llama la atención este pasaje de la escritura porque logro ver que la ubicación de la voz de Dios, eso es bien importante. La ubicación, el lugar de la cita, donde vamos a ser citados para oír la voz de Dios en este tiempo, donde vamos a ser citados para que nuestro oído esté habilitado, esté despierto para poder escuchar el hablar de nuestro Señor Jesús. Entonces yo veo acá que es necesario que de alguna o de otra forma el Señor quite las distracciones, quite los momentos que impiden que nosotros lleguemos al lugar de la cita con el Señor para que Él nos hable. Una de las cosas que creo yo en mi corazón que antes de la venida del Señor se va a dar es que el Señor va a seducir a su pueblo, lo va a llevar al desierto, porque la Biblia en Cantares capítulo 6 dice: ¿quién es esta que sube del desierto sahumada como columna de mirra? Es decir, que la novia que se va a casar con el Señor es aquella que entendió que el lugar de la cita es el desierto. El lugar donde Dios le va a hablar a su corazón es el desierto. Ahora, cuando usted estudia esa palabra desierto en este pasaje de Oseas capítulo 2 versículo 14, es la palabra hebrea midbar, y esa palabra significa llevar a lugares de pastos, llevar a pastorear, llevarse a una persona a un lugar a solas, a un lugar solo, sin distracciones. En este tiempo, para valorar la voz de Jehová,
para valorar la voz de Dios, para valorar de que Dios nos hable, tenemos que entender que necesitamos nuestro tiempo a solas con Dios. Necesitamos ir al desierto, necesitamos dejarnos pastorear, ir al lugar de los pastos, ir al lugar de la cita, ir al lugar donde no hay distracciones. Y entonces dice acá que el Señor va a seducirnos, nos va a llevar al lugar de soledad, donde va a quitar las distracciones que impiden que oigamos la voz de Dios. Porque en el libro de Job dice: el Señor habla de muchas maneras, pero no todos lo perciben. Es decir, que la voz de Dios está ahí siempre hablando. El Señor siempre nos está hablando, siempre está trayendo palabras, siempre está trayendo ministración, siempre nos está hablando, pero no nos percatamos de lo que Dios nos habla y de la voz de Dios que nos está hablando. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al desierto, al lugar de la soledad. Por eso debemos de cambiar nuestra mentalidad de qué es el desierto. Debemos de cambiar nuestra percepción, nuestra perspectiva del desierto. Debemos de quitarnos el miedo de entrar a un desierto y debemos de alegrarnos, porque en la Biblia encontramos que los desiertos se convierten en pastos verdes. Dice la Biblia en el libro de Isaías que hasta que se derrame el Espíritu de Dios, el desierto se va a volver un prado, se va a volver un pasto verde. Yo te vengo a decir de parte de Dios, en este año no le vas a tener temor al día malo, no le vas a tener miedo a la dificultad ni al desierto, porque Dios va a hacer que tu desierto se vuelva un prado verde, un lugar reverdecido por medio de la palabra de Dios. Y también logro ver yo en la escritura, hermanos amados, que el desierto es un lugar de fiesta, porque Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces para nosotros el desierto es el lugar de la fiesta, el desierto es el lugar de la cita con Dios. Y en este pasaje el desierto es el lugar donde Dios va a hablar a nuestro corazón. Ahora, para poder remachar un poquito más esto, esta palabra hablar que aparece acá es la palabra dabar. Y esa palabra dabar significa muchas cosas, significa palabra. Dice: y la llevaré al desierto y le voy a entregar mi palabra a su corazón, mi dabar a su corazón. Pero también esa palabra dabar significa respuesta. Es decir, que Dios dice: la voy a llevar al desierto, y en el lugar donde ella cree que va a ser difícil, en el lugar que ella cree que va a ser complicado, que el lugar que ella le tiene temor, en ese lugar le voy a dar la respuesta divina, dice el Señor. Yo te vengo a decir de parte de Dios: tal vez estás en un tiempo difícil, no estás terminando ni empezando como quisieras, pero hoy el Señor te dice: te voy a dar la respuesta divina, te voy a hablar a tu corazón en el desierto, en medio de tu fracaso, en medio de tu calamidad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu tristeza. Traigo la última palabra para ti antes que venga yo, dice el Señor. Eso te lo dice el Señor a tu corazón en esta hora. De ahí este pasaje de Oseas 2:14 se une al pasaje de Isaías capítulo 40, que dice: consolad, consolad, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén y decirle que su lucha ha terminado. Yo te vengo a decir de parte de Dios que tu batalla está finalizando, porque hoy Dios trae una palabra a través de nuestro apóstol que va a marcar tu vida. Esa palabra trae respuesta, esa palabra trae edificación, esa palabra trae, hermano amado, una finalización de prueba para ti. Isaías 40 dice: voy a hablar a tu corazón nuevamente, igual que Oseas 2:14. Voy a hablarle a su corazón. El dabar de Dios va a marcar tu corazón y va a ser de parte del Espíritu, porque así como el Padre escribió en tablas, en piedra, el Hijo escribe en tierra, el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones a través de su palabra.
y hoy Dios te lo dice de esta manera. Ahora, Amós capítulo 3 versículo 8, acompáñeme. Mire lo que dice acá: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, esta palabra hablar que aparece acá es la palabra dabar. Otra vez nos encontramos con la palabra dabar en Oseas 2:14, en Isaías capítulo 40 y ahora en Amós 3:8. Dice: si Jehová envía su dabar, ¿quién no va a profetizar? Es decir, que este tiempo se va a habilitar una gloria profética sobre su iglesia. Se van a habilitar mensajeros proféticos. Se van a habilitar gente que va a fluir en lo profético, y Dios la va a utilizar no solamente para que Dios le hable a su corazón a uno, sino para que uno le hable al corazón a nuestros hermanos que están necesitados de una palabra del Señor. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, tu boca queda habilitada, tu boca queda activada para poder ejercitarse como un mensajero profético en este tiempo. Ahora, en este tiempo, Dios va a levantar mensajeros. Así como aquella mujer que la llevaron al desierto, Dios le va a enviar mensajeros para que le hablen a su corazón. Si Jehová habla, ¿quién no va a profetizar? Si Jehová envía un mensaje, ¿quién no va a hablar el mensaje de parte de Dios? Entonces, yo le puse a este tema, que el Señor me ha estado hablando últimamente de esto, le puse los mensajeros que rompen el silencio. Hay mensajeros que Dios levanta en este tiempo y que Dios va a levantar en este tiempo a romper silencios que muchos han tenido en su vida. Ahora, para poder desarrollar esto que el Señor puso en mi corazón, quiero dejarle el sentir de lo que quiero compartir. Desde el principio, el sentir es: tú tienes que ser un mensajero. Tú tienes que hablar la palabra de Dios en este tiempo. Es un tiempo donde no puedes callar la voz de Dios, donde tienes que enviar el mensaje que Dios ponga en tu boca a aquellas personas que lo han estado esperando durante mucho tiempo. Tú vas a ser un mensajero de parte de Dios. Ahora, los mensajeros llevan un dabar. Eso es lo que quiero establecer en mi introducción. Los mensajeros llevan un dabar en su boca, llevan una palabra, llevan una respuesta de parte de Dios. Yo te vengo profetizando en este día: Dios te va a enviar una respuesta a este tiempo que estamos viviendo. Dios te va a enviar una respuesta de peticiones que has estado esperando, para que recibas un fruto, para que recibas una recompensa, para que recibas una remuneración en este tiempo, un cumplimiento de su palabra. Dios te va a enviar una respuesta. Pero también te vengo a decir que Dios te va a levantar como un mensajero a que seas tú la respuesta que otros han estado esperando en este tiempo. Entonces veo yo que estos hombres que Dios levanta en la escritura son el perfil de aquellos que Dios nos va a utilizar para enviar respuestas a gente que necesita oír una palabra de parte de Dios. Ahora, acompáñenme. Proverbios capítulo 13 versículo 17. Dice así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Qué tremendo este pasaje. Ahí podemos ver que en este último tiempo se van a levantar malos mensajeros, gente que va a llevar el mensaje a medias, gente que no va a querer dar el mensaje que Dios le ha dado. Por eso le digo, este es un tiempo para que se habilite su boca, que se vaya toda timidez, que se vaya todo de temor de hablar, que Dios habilite tus labios en este tiempo, para que cuando Dios te hable no calles.
tú que me estás viendo que Dios te ha hablado y te ha dicho, háblale a este familiar, háblale a esta persona, habla mi palabra. O estando en la iglesia el Señor te da una profecía para que la des y te la has callado, y de ahí otro se levanta a decir lo que Dios te había dicho a ti. Hoy el Señor te dice: no seas un mal mensajero. Es un tiempo de hablar, es un tiempo de dar la respuesta, es un tiempo de dar la palabra, para que seas un mensajero fiel, porque el mal mensajero acarrea desgracia, pero el mensajero fiel, eso es otra cosa. Mensajero fiel, una persona que es fiel dando un mensaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos entender con eso? El mensajero fiel no le añade ni le quita nada al mensaje. Mire qué impresionante. El mensajero fiel no le añade ni le quita nada al mensaje. Da el mensaje tal cual Dios se lo dio, lo entrega. Ahora yo le quiero hacer una pregunta antes de continuar desgranando un poquito esto. ¿Qué es más importante? ¿El mensaje o el mensajero? El mensaje es más importante. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El mensajero o al que le van a dar el mensaje? Al que le van a dar el mensaje. Así que, ¿por qué le menciono esto? Porque Dios va a levantar gente acá, que Dios les va a hablar claro, les va a dar el mensaje claro, les va a dar la palabra clara para edificar a otros. Pero cuando tú des el mensaje, no creas que es por alimentar un ego. Eso es lo que necesita tratar un profeta. Eso es lo que necesita tratar alguien que fluye en lo profético. Que cuando da una profecía no es para alimentar su ego, o la necesidad de ser escuchado, o la necesidad de ser reconocido de que Dios realmente le habla a uno, sino que el profético debe de dar el mensaje estando consciente que es más importante el mensaje y es más importante el emisor del mensaje más que el mensajero. Ahora, otra pregunta: ¿qué es más importante? ¿El mensajero o el que envió el mensaje? El que envió el mensaje es más importante. ¿Por qué le digo esto? Porque ante el emisor, ante el mensaje y ante el que envió el mensaje, el mensajero es el menos importante. Él es solo el que está enviando las cartas, es él solo el que está haciendo las conexiones. Entonces, cuando Dios te use y te hable claro, no te enaltezcas ni te orgullezcas, porque Dios tal vez te utilizó con tal de bendecir a otro. Por eso a veces hay ministros que se preguntan: ¿cómo puedo ser tan usado por Dios y no estoy bien con Él? De verdad que Dios me ama tanto, dicen ellos, ¿verdad? Equivocadamente. No, al que Dios ama es al que va a oír el mensaje que va a dar ese ministro, no al ministro que está haciendo las cosas mal. Entonces no es el mensajero, no es tanto el mensajero. Eso es lo que ha estado pasando con la iglesia de Cristo. Ponemos más los ojos en el mensajero que en el mensaje. Ponemos más los ojos en el mensajero que en el que envió el mensaje. Por eso a veces en nuestras iglesias, cuando no predica nuestro pastor, cuando no predica nuestro apóstol, muchos dicen: oh, mejor no hubiera venido hoy porque no está el apóstol. Pero sí hay un mensaje que Dios envió. No importa el mensajero, lo que importa es quién envió el mensaje y el mensaje que está dando el mensajero, no tanto el mensajero. Nosotros solamente somos intermediarios. Pero eso sí, tiene que verse mucho el trabajo del mensajero, porque el mensajero debe de ser un mensajero fiel. Déjeme decir algo más. Una figura que yo miro impresionante en la escritura. Hay mensajeros al estilo Urías Eteo. ¿Por qué le menciono esto? Porque David, cuando quería matar a Urías Eteo, le manda su sentencia de muerte. Gracias a Dios aquí tengo una servilleta. Le escribe una sentencia de muerte, la guarda
y se la entrega a Urías Eteo. Urías Eteo recibe el mensaje que envía David al general, y Urías Eteo va por el camino y le entrega el mensaje al destinatario. Pero ¿por qué le digo que hay mensajeros al estilo Urías Eteo? Porque en una figura positiva, nuestro David, que es Dios, nos da mensajes a los mensajeros. Pero hay mensajeros que en lo que vamos en el trayecto ni siquiera le echamos un ojo al mensaje, sino que solo llegamos y damos el mensaje, pero en el camino no nos lo comemos, no lo disfrutamos, no lo ingerimos, no lo leemos, no lo agarramos para nosotros primero. Y eso, ¿sabe qué puede acarrear? Ser una sentencia de muerte. Cuando alguien recibe un mensaje de Dios, pero no lo abraza primero, no se lo come primero, no lo digiere primero para él y lo entrega, puede estar sellando su sentencia de muerte. Por eso cuando Dios te hable, primero examínate tú para ser un mensajero fiel. Ok, el mensajero fiel, Proverbios 13:17, acarrea salud. Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios va a sanar el corazón de muchos a través del mensaje que tú envíes, a través del mensaje que tú des. A través del mensaje que tú des, Dios va a hacer milagros de sanidad. Entonces, continuemos a ver esto. La palabra mensajero es la palabra hebrea 4397, que es la palabra malak. Y esta palabra malak significa delegado. Esto es bien importante. Nadie puede ser un mensajero si no es delegado. Si yo estoy aquí como un mensajero, es porque mi apóstol me ha delegado para este privilegio. O sea, nadie puede ser un mensajero si no ha sido delegado específicamente de Dios. Esta palabra dice acá, malak, es un ángel. También puede ser un profeta, un sacerdote, un maestro. Es un embajador, es un enviado. Aquí aparecen los 5 ministerios. Porque aquí en la palabra mensajero podríamos poner al evangelista. Aquí aparece el profeta. Aquí aparece el pastor como sacerdote. Aquí aparece literalmente el maestro. El embajador también sería el evangelista. El enviado es el apóstol. O sea, los 5 ministerios son mensajeros de parte de Dios. Los 5 ministerios deben de ser fieles en el mensaje para llevar salud a donde envíen el mensaje, la respuesta de Dios. Los 5 ministerios no deben de ser mensajeros a la manera de Urías Eteo, que solo recibieron el mensaje, no se lo comieron, no lo abrazaron y lo fueron a entregar. Eso fue su sentencia de muerte. Ahora, en la Biblia, aquí quiero llegar al desarrollo del tema. En la Biblia hubieron hombres que Dios los envió a romper el silencio hacia su pueblo. Entonces estamos hablando de los mensajeros que rompen un silencio. Dios viene a romper silencios a través de la palabra que Dios va a poner en tu boca. Entonces miremos acá algunos mensajeros. Solo déjeme verificar algo que puse acá. En lo que logro verificar eso, déjeme decirle algo. Ese es un tiempo de hablar. Este es un tiempo donde Dios quiere que tú hables, que no tengas temor de enviar el mensaje, que no tengas temor a ser una persona que Dios levante para llevar la salud y la sanidad que muchos andan buscando, que muchos andan necesitando. Hay mucho pueblo allá afuera que está necesitado de una palabra de parte de Dios para sus vidas, y Dios te va a utilizar a ti, que tú seas la persona que Dios vaya a utilizar. Entonces veo yo acá algo que quiero ponerles acá. Los que rompieron un silencio. Hubieron ciertos hombres en la Biblia que rompen silencio. Primero, Moisés. Moisés, Dios lo levanta a romper un silencio de 400 años. Impresionante.
400 años de silencio, 400 años sin que Dios diera la respuesta, 400 años esperando el pueblo que Dios les hablara. Sin embargo, en esos 400 años era necesario el silencio, porque hay silencios necesarios. Por eso hay un tiempo de callar y hay un tiempo de hablar. Hay silencios necesarios que trabajan con uno, porque cuando Dios trabaja está callado, en silencio. Entonces Dios estaba trabajando con el pueblo, pero viene un tiempo para romper el silencio. Y en ese tiempo Dios permite que naciera Moisés, a romper 400 años de silencio. De ahí vemos al profeta Samuel. El profeta Samuel nace, dice Primera de Samuel capítulo 3, que creció Samuel y que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días que nació Samuel, y la visión de Jehová no era frecuente. Pero llegó Samuel, que significa el oído de Dios, o significa el pedido a Dios. O sea, Samuel era un hombre respuesta. O sea, estos mensajeros que rompen silencio son hombres respuesta. ¿Cómo le podríamos poner otro título a este tema? Los hombres respuesta, los que rompen el silencio. Aquellos que han estado esperando una respuesta, Dios va a levantar hombres y mujeres que tengan la comunión con Dios, que tengan el amor a Dios y al pueblo, y que se levanten inspiradamente de una manera profética a decirle a aquellas personas lo que Dios quiere hablarles. Entonces veo yo que el profeta Samuel rompe un silencio de escasez de palabra y de visiones en aquel tiempo. O sea, en este tiempo Dios va a hacer que su palabra abunde y sus visiones sean frecuentes. Ahora, de ahí veo yo a Juan el Bautista. Juan el Bautista rompe nuevamente 400 años de silencio. En el libro de Malaquías nosotros vemos cómo Malaquías empieza a hablarle al pueblo, y por eso nuestro apóstol nos ha enseñado que debemos de amar la voz de Jehová. Debemos de amar cuando Dios nos hable, porque aunque Dios nos hable para regañarnos, que nunca nos haga falta. ¿Cuál fue la disciplina que Dios le puso a Saúl? No hablarle ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta. Tuvo que ir a una pitonisa, a una medium, a una divina que le hablara, a que ilegalmente buscara una respuesta. El que no recibe una respuesta de parte de Dios corre el riesgo de buscar respuestas donde no debe encontrarlas. Ahora, Juan el Bautista nace, y Dios en el libro de Malaquías empieza a reprender al pueblo y le menciona 7 ignorancias. Ese es un tema apostólico, las 7 ignorancias. Las 7 ignorancias supinas, creo yo que le puso nuestro apóstol a ese tema. Y entonces le dice el Señor: los he amado. Y ellos le dicen: ¿en qué nos has amado? De ahí en otra ignorancia dicen: ustedes me habéis robado. Y ellos dicen: ¿en qué te hemos robado? De ahí Él les dice: vosotros estáis lejos. ¿En qué estamos lejos? Y son 7 cosas. Entonces el pueblo oía la profecía de Malaquías y la rechazaba. Oía la voz de Dios y la rechazaba. ¿Cómo puedo yo ver que alguien está en un silencio? Es aquel que algún día rechazó la palabra de Dios, rechazó la reprensión de Dios. Por eso le digo, cuando Dios nos hable para reprendernos, démosle gracias. Porque si nos está hablando para regañarnos, es porque todavía hay una solución. Pero cuando Dios no habla, es porque quiere matar a alguien. Entonces el pueblo recibe la palabra del profeta y la rechazaba. El profeta le decía: ustedes ignoran mi amor, ustedes ignoran que me han robado, ustedes ignoran que necesitan edificar mi casa, ustedes ignoran que están lejos. Y le dan 7 cosas, le menciona a Malaquías, y ellos empiezan a rechazar la palabra. Entonces Dios dice: les voy a dar 400 años de silencio. De Malaquías a Juan el Bautista fueron 400 años de silencio. Entonces viene Juan el Bautista a romper
400 años de silencio. Interesante, porque si hacemos cuentas, si no estoy mal, nuestro país, Guatemala, tiene más de 200 años de ser independiente. Y entonces, al analizar eso, ¿cuántas generaciones han pasado en 200 años? Y aquí vemos que en 400 años Dios no habló. ¿Qué significa eso? Que hubieron generaciones que nacieron y murieron sin oír una voz de Dios. Hubieron generaciones en el tiempo antes de que naciera Moisés y antes que naciera Juan el Bautista. Hubieron generaciones sin saber que era una profecía, sin saber que era un sueño profético, sin saber que era una visión, sin saber, hermano, que era la voz de Dios. Nacieron y murieron sin oír nunca la voz de Dios. Qué triste eso. Y hoy en día vemos una iglesia emergente que está sustituyendo la palabra, que está sustituyendo el mover del Espíritu. Y eso hace que esta generación no conozca la voz de Dios. Pero Dios va a levantar hombres a la manera de Juan el Bautista, a romper el silencio. Por último, logro ver yo a Elías en esa promesa que aparece en Malaquías capítulo 4 versículo 5. Miren lo que dice acá: he aquí yo os envío al profeta Elías. Hay otras versiones que dicen: yo les voy a enviar mi mensajero, el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Una de las promesas de Dios para su iglesia antes de irse en el arrebatamiento es un despertar profético a la manera de Elías, donde Dios va a enviar el espíritu de Elías, va a enviar la virtud y el poder de Elías, y va a enviar a Elías a ministrar al pueblo de Dios para prepararlos para ese advenimiento. Versículo 6, la Nueva Traducción Viviente: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer maldición sobre la tierra. En otras palabras, el mensajero, el que lleva la respuesta divina, el que lleva la palabra de Dios en su boca, una de las cosas que hace es que el mensaje que dé va a traer reconciliación familiar, va a traer restauración familiar, va a traer restauración con Dios, va a traer una palabra que sea dirigida al corazón para que el corazón vuelva a donde tiene que volver. Ahora, yo quiero hablar del primer mensajero, Moisés. Tengo 15 minutos para poderle exponer algunos pensamientos. Moisés fue un hombre que Dios levantó en un tiempo de silencio. Eclesiastés capítulo 3 habla de un tiempo de callar, de un tiempo de hablar. Hay un kairos, hay silencios que son necesarios, pero hay tiempos donde Dios le dice: hasta aquí llegó el silencio, llegó el tiempo de hablar. Y entonces, para que Dios rompa el silencio, Dios levanta mensajeros que rompan el silencio, y uno de ellos fue Moisés. Ahora miremos algunas características que debemos de tener aquellos mensajeros que vamos a romper silencios en este tiempo. Éxodo 2:10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Primer punto que veo yo acá: era un mensajero que fue un prohijo de la hija de Faraón. ¿Por qué le menciono esto? Porque el mensajero debe dejarse reengendrar. Hay mensajeros engendrados y hay mensajeros reengendrados. El mensajero es necesario que se deje reengendrar. Eso es lo que yo veo acá. Que se deje
ser un prohijo. De ahí veo yo acá que dice: y le puso por nombre Moisés. Y el significado de Moisés es sacado de las aguas, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ok, otro principio que logro ver acá, y muy importante: todo mensaje en este tiempo debe de salir y nacer de las aguas del Espíritu y de la palabra. Hermano, perdóneme con todo respeto, pero también, si me dieron el privilegio, es para decirle algo de parte de Dios. No utilicemos el tiempo de una palabra, de un mensaje, para hablar cosas que no tienen que hablarse, para hablar cosas que no tienen que ver con la escritura. Si alguien nos abre el oído esperando una palabra de Dios, hermano, dejémonos de cuentos, dejémonos de libros, dejémonos de historia. El único libro que su autor está presente es la Biblia, y el Espíritu Santo es el autor. Así que cuando abres la escritura y sacas tesoros viejos y nuevos de ella, el autor está ahí habilitando la palabra para poder edificar al que la está escuchando. Llegamos a un tiempo donde las predicaciones, perdóneme hermano, estuve en un lugar, si no estoy mal, creo que fue en Virginia, donde me contaba una persona de habla inglesa y me decía, en inglés me decía él: yo me tuve que buscar una iglesia de Benecer, aunque no hablo español, pero yo tuve que buscar una iglesia de Benecer porque me cansé de ir a las iglesias donde se basa el mensaje en la última película que se estrena. Imagínense, la última película que se estrena, el mensaje del día domingo. Vamos a explicar la parábola de la película. Llegamos al punto donde ese mismo hermano me comentaba que hasta le cantaban el 24 de diciembre al Señor un pastel, y le cantaban feliz cumpleaños a Jesús en esa iglesia. Imagínense a dónde hemos llegado. Por eso necesitamos cada día más en nuestras iglesias al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos llene de tal manera que seamos mensajeros que rompen el silencio a la manera de Moisés. Que todo lo que saquemos sea de las aguas, que todo lo que saquemos de nuestra boca nazca de la palabra de Dios, de las aguas del Espíritu. Porque eso es otra cosa. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces tenemos que leer la escritura en el Espíritu, con las aguas del Espíritu. Éxodo 2:17, otro principio: mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, el mensajero, y defendió a las ovejas y les dio de beber agua a las ovejas. En este último tiempo hay pastores que están echando a las ovejas, y es necesario que se levanten mensajeros de parte de Dios, agarrar esas ovejas que esos pastores las han golpeado, las han lastimado, las han herido, abrazarlas, darles el mensaje de vida, porque la Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida. Darles a la manera de Moisés como mensajero, defenderlas, alimentarlas y llevarlas al estanque, darles de beber. En este tiempo Dios enviará a quitar los estorbos. Eso es otra cosa. Moisés, el contexto de la historia dice que Moisés vio a las hijas de Jetro pastoreando las ovejas, y dice que las ovejas tenían sed, y en el pozo vienen los otros pastores de Madián, y empieza, porque hay pastores madianitas, hay pastores hebreos, pero hay pastores madianitas, y a esos pastores madianitas Dios los va a reprender, levantándoles mensajeros como Moisés. Entre paréntesis, cerrando ese paréntesis, viene Moisés y se da cuenta que hay estorbo para que las ovejas beban de las aguas del pozo. Eso es una de las cosas que Dios va a quitar en ese tiempo.
Dios va a quitar los estorbos que te están impidiendo oír la palabra. Hay gente que se pone a escuchar un mensaje y cabal viene un estorbo, cabal viene un pensamiento, cabal viene un mensaje de teléfono, cabal viene una mala noticia, cabal viene algo que lo va a distraer. Siempre hay algo que el enemigo quiere hacer para distraernos y robarnos la palabra. Pero en este tiempo Dios va a enviar aquella potestad espiritual a quitar los estorbos que tienen aquellos para que no vean el agua. Mire ese otro, Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Había un encuentro aquí sobrenatural, divino. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Ok. Otro principio: el mensajero debe de ser alguien que tenga un encuentro con la zarza, alguien que tenga un encuentro con Dios, alguien que tenga un encuentro con lo divino que Él es, alguien que sepa que no está tratando con alguien que de oídas lo ha oído, sino que alguien que tenga un encuentro divino con Dios, un encuentro que haya marcado su vida. Ese es un mensajero. Los mensajeros de este tiempo deben de tener contacto con la zarza para que den el mensaje ardiendo. Deben de levantarse mensajeros que tengan fervor para predicar, para enseñar, para profetizar, para evangelizar en las calles. Hermano, ir a las calles, porque muchos quieren que les den un privilegio en el púlpito, pero allá afuera hay muchos púlpitos para dar el mensaje. Y a ti te estoy hablando de que Dios quiere utilizar tu boca para que tú seas el que des el mensaje. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Dios, perdón: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Algo que nos enseñó nuestro apóstol, hermano, impresionante, y se lo recuerdo, que él le enseñaba de que Moisés era tartamudo, porque cuando era niño se levantó una matanza de hijos varones y a él lo tuvieron que esconder, y para que no lo encontraran lo tenían que callar. Le estaban inhabilitando la inteligencia lingüística. Entonces hay gente que me está escuchando que tiene inhabilitada su inteligencia lingüística, y algunos son tartamudos, algunos son tímidos, algunos le da pena, algunos le da vergüenza. A esa gente Dios está llamando para levantarla como mensajeros en este tiempo. Dios te va a quitar tus incapacidades. Oye bien lo que te estoy diciendo de parte de Dios. Dios te va a quitar tus incapacidades para que sepas que no es de ti, sino que es de Él la obra. Entonces dice Moisés: no he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo te vengo a decir de parte de Dios en este tiempo profético que se está habilitando en el mundo espiritual. Te dice el Señor: levántate como mensajero. Y te dice el Señor: yo estaré con tu boca. Abre tu boca que yo la voy a llenar. Yo te voy a mostrar qué es lo que debes de hablar, qué es lo que debes de decir de parte mía, te dice el Señor. Tiempo en el cual Dios te quita la incapacidad de tu boca para que seas un portavoz. Entonces, Génesis 15:13. Voy compresionando con esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. ¿Cuántos años?
hubo de silencio de parte de Dios, Dios le muestra a Abraham desde Génesis capítulo 15 de que el pueblo de Israel iba a estar esclavo 400 años. Ahora yo quiero mostrarle esto. Éxodo 12:40. El tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y eso fue lo que me llamó la atención. 430 años. ¿Cuánto le dijo Dios a Abraham? 400 años. ¿Y cuánto duró el pueblo en salir? 430 años. ¿Por qué? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios no dio la palabra exacta? Dios nunca se equivoca, hermano. ¿Por qué razón 30 años más tuvieron que esperar el cumplimiento? Quiero enseñarle esto por dos razones. La primera, Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Diga conmigo, clamaron. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Por qué duraron 30 años más en salir? Porque se tardaron en clamar. Este es un tiempo en que Dios quiere que clamemos. Hermano, clamar no es orar, clamar no es hablar como yo lo estoy haciendo. Clamar es dar gritos pidiendo auxilio a Jehová. Dice la Biblia en Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te daré la respuesta, y te mostraré cosas que no has visto y ni has oído, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios te va a mostrar, pero necesitas clamar, porque el que no clama, le tarda la respuesta, le tarda el cumplimiento. Entonces, ¿por qué duraron 30 años más? Porque se tardaron en clamar. La primera razón. La segunda razón: en el tiempo de la respuesta, si no clamas, no te responden. En este tiempo, Éxodo 4:12, mire lo que dice: ahora ve, yo estaré contigo cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía cualquier otro. Mire la segunda razón. Mire otra versión. Pero él respondió: te ruego, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debas. Como que si Moisés sabía más que Dios, porque le dice: te estás equivocando conmigo, estás eligiendo al mensajero equivocado, estás eligiendo al que no es. Por favor, envía al que debes de enviar. ¿Cómo le vamos a enseñar a Dios? Hay mucha gente que no quiere servir a Dios, no quiere hablar la palabra de Dios. Dios les ha hablado, Dios les ha dicho: sal a la calle, evangeliza, profetiza en la iglesia, enséñale a tus hijos, dale la palabra a tus familiares, dale el mensaje, y no quiere hacerlo. Entonces está esperando que otro lo haga. Hoy, ¿por qué se tardaron 30 años más en Egipto? ¿Por qué? Primero, porque no clamaron a tiempo, y segundo, porque el mensajero no se atrevía a dar el mensaje. Hay mensajeros que no se han atrevido a dar el mensaje que hoy Dios les dice: mientras tú te decides en dar el mensaje, otro está siendo esclavo. El tiempo en que tú te decidas en hablar de parte de Dios es el tiempo de la esclavitud de otro. El tiempo en que tú te decides en hablar de parte de Dios es el tiempo de la enfermedad de otro. El tiempo en que tú te dices: ¿será que sí? ¿Será que no? El tiempo en que tú te decides en dar el mensaje podría ser la muerte espiritual de otro. Tal vez Dios te está diciendo: háblale a tu vecino,
Háblale a tu vecino, dale la palabra. Tal vez no me ha ido nunca, pero me va a oír a través de ti. Yo estaré con tu boca. Da el mensaje y tú no lo das. Tú estás decidido y tal vez esa persona está necesitando una palabra de sanidad en su alma, una palabra de sanidad en su cuerpo. Y en lo que tú te tardas y en lo que tú te decides, el otro está siendo atado con la enfermedad. Así que lo que tú te tardes en decidirte en dar una palabra es el tiempo de la esclavitud de otro. Déjeme orar. Quiero finalizar y quiero decirte: es tiempo de hablar. No calles. Sé un mensajero que rompe el silencio. Allá afuera hay mucha gente que está esperando una palabra y nunca ha oído la voz de Jehová, y tú vas a ser el hombre y la mujer respuesta para esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te ruego que de una manera profética, aquellos que han escuchado esta palabra, este mensaje, aquellos que se están alimentando, Señor, habilita su boca, quita todo impedimento de sus labios y permítele, Señor, tener el denuedo y el fervor a través de la llenura de tu espíritu para ser hombres y mujeres respuesta, hombres y mujeres que rompan silencios en este tiempo profético, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.